breves minutos el Señor vierte tanta riqueza. El pastor Ernesto Silva dice, 7 minutos le bastó a Esteban para vertir tremenda riqueza. Hermano, en pequeños, cortos minutos el Señor lo usó para vertir esas palabras. Son consoladoras las palabras del Señor cuando nos arengan, nos motivan a seguir avanzando. Aunque a veces pareciera que el avanzar se tornara como algo dificultoso. Las situaciones que vamos viviendo se pronuncian a veces las problemáticas con más fuerzas que la esperanza que Dios constantemente profetiza en nosotros. El apóstol dice, mientras no lleguemos a ese día de la perfección, la esperanza seguirá con nosotros. Ahora permanecen la fe, la esperanza. Entonces, hasta que no lleguemos a ese bendito día en que nos encontremos cara a cara con Él y seamos semejantes a Él, la esperanza siempre estará con nosotros. La esperanza será una profecía en nuestras vidas que nos estará diciendo, van a ser perfectos, van a ser perfeccionados. Va a llegar el día en que nos presentemos delante del Señor tal como se nos dijera el sábado anterior, con esas vestiduras blancas, planchaditas, sin ninguna arruga, con nuestras coronas, con nuestros anillos, con ningún defecto, perfectos delante del Señor. Amén. Bueno, Dios siempre soñó con una iglesia perfecta y no hay nada que lo pueda hacer desistir de que ese sueño tenga un cumplimiento. Dios se asió para sí una iglesia perfecta y tendrá una iglesia perfecta. Escuchaba una oración desde ahí atrás, aquí adelante, una oración que me enriqueció y yo me sumé y le decía amén a eso, de cómo el Señor, pese a toda la corrupción, preservó, guardó, se dispuso a meter a unos hombres dentro de un arca, porque Él no había nada que lo hiciera desistir del sueño de tener una iglesia gloriosa, una iglesia perfecta. Amén. Uno a veces revisa la historia de este profeta Oseas y pareciera, yo nunca había escuchado, y era parte de lo que compartía con algunos de los hermanos, nunca había escuchado a Dios tan dolido en su corazón, dolido, algo que él mismo expresa. Nunca había escuchado tanto juicio salir de los labios de Dios. Y es una cosa que uno se mete en este libro de Oseas y usted va allí y va a ver cantidades de cosas que el Señor va declarando sobre un pueblo. Y hay una escritura que dice que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. La corrupción, hermanos, fue tremenda. No se arrepintió de su iglesia, no se arrepintió del sueño que Él tenía. Del principio, cuando Él hizo a un hombre y una mujer con el propósito de hacerse descendencia para Él, de poder crear un hombre y una mujer para ser hijos para Él, de ese sueño nunca desistió. Desistió del hombre, ese que se corrompió, de ese hombre contaminado, de ese hombre que se apartó de Dios, de ese hombre que dejó de buscar a Dios, que le dejó de considerar. Le dolió en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero no se arrepintió de su amada, no se arrepintió de su iglesia. Y estaba dolido, en lo más profundo del corazón. Déjenme leerle algunas palabras del profeta Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Es como un día decía el pastor Ernesto Silva, Dios nunca había sido conocido en su dolor y creó a un hombre para que sintiese el dolor que él sentía en ese momento, al ver un pueblo apartado, al ver un pueblo que estaba totalmente en adulterio, en fornicación, adorando dioses ajenos, esos dioses que el mismo profeta Elías llega a hacer un acto de risa frente a esos dioses falsos que no veían, que no hablaban, cuando esos otros falsos profetas en ese acto de adoración rogaban por fuego desde las alturas de esos dioses, pero jamás obtuvieron ni siquiera una chispa. Pero sí el Dios de Elías, porque era un Dios vivo, un Dios real, y Dios vio a los hombres inclinados ante esos dioses bálicos y sintió dolores en su corazón. Para eso fue un adulterio tremendo. Y
creó a este hombre Oseas para que de alguna manera el hombre pudiese entender el dolor de Dios en ese momento. Crié hijos y los engrandecí, dice, estos se rebelaron contra mí. Eran hijos, eran cercanos. La versión más antigua, la 1909, dice que en el principio crió, Dios los crió, les dio forma, los forjó, les dio los cuidados, los abasteció de todo. A Adán y Eva no les faltaba nada, lo tenían todo. Solo tenían que depender de la bendita gracia de Dios, esa gracia sustentadora que les daba todo lo necesario. Pero vio como paso a paso los hombres fueron anhelando el cielo, anhelando las alturas. En ese tiempo de Babel, los hombres que pretendieron llegar a las alturas y que no agradó Dios aquellos actos. Vio como los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres. Vio como los hombres fueron haciéndose figuras, como los hombres fueron haciéndose imágenes, como fueron alejándose del bendito sueño de Dios, que era que el hombre y Dios estuviesen en unidad. El pecado, de alguna manera, limitó por un breve momento, porque sabemos que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pecado fue arrancado, fue quitado, y hoy el hombre puede estar reconciliado con Dios, en unidad con Dios. Pero hasta ese tiempo había dolor en el corazón de Dios, y hace que este hombre tome una mujer adúltera, experimente el dolor de no tener una mujer fiel a su lado, de no tener una mujer que solo sus ojos estaban puestos en él, que su corazón estaba alineado con sus amantes, que su corazón estaba alineado con el fruto que tenía detrás de esa búsqueda del placer. Hijos nacidos de fornicación, tremendo para Oseas. ¿Cómo puede un hombre soportar aquel dolor? Y Dios tenía que soportar el dolor de un pueblo que paso a paso se le alejaba. Un pueblo que él forjó, un pueblo que él crió, que amó. Y no soporta y comienza a establecer juicios tremendos, hermano. Pero sabe que detrás de todo esto, detrás de todo el juicio que Dios declara, detrás de todas las cosas tremendas que Dios declara para un pueblo, termina en el capítulo 11 compartiendo estas palabras que le voy a citar, que debieran provocar un quebranto en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque produjeron un quebranto en el corazón de Dios. Después de todo el juicio que Dios declara para un pueblo, se quebranta en la eternidad. Se quebranta totalmente, declarando estas palabras: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? En la eternidad declara estas palabras el Señor: te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Esas son las palabras de Dios. Un Dios que a usted le pudiera sorprender la cantidad de juicio que establece, pero no puede hacer aquello. ¿Sabe por qué? Porque ama a su pueblo. Porque pese que hay un pueblo que está apartado, pese que hay un pueblo que está en adulterio y en fornicación, no lo puede separar de él porque lo ama. Siente total compasión, sabe que son nacidos de él. El hombre fue creado de espíritu. Eso quiere decir que el hombre fue tomado de Dios, porque Dios es espíritu. La mujer fue tomada de Adán, y eso lo sabemos bien, fue tomada de la costilla de Adán. Pero el hombre al principio, el hombre que es espíritu, fue tomado del mismo. El origen del hombre es Dios mismo, es el espíritu de Dios. Entonces no puede desecharlo, no puede apartarlo, porque es parte de él, lo ama. Hay unos hermanos que en este momento están en una tarea, muchos de nuestros hermanos allá en Santiago, creo que algunos tienen la información, y que pretenden ser una voz, y rogamos que Dios les prospere en toda esa tarea. Rogamos que el Señor detrás de todo esto produzca frutos sujetos a los valores que Dios nos dejó cuando dice que al principio varón y hembra los creó. Amén. Y ustedes saben la ley de este país, que como un día compartíamos, que al mundo y a todas las naciones van a invertir millones de dinero
para negar la existencia de Dios, porque Dios tiene una ley. El único objetivo de hacer que la gente deje de creer en Dios es porque Dios tiene una ley, y la ley de Dios no puede ser quebrantada. Por eso es que es necesario que la ley de una nación sea la que impere, porque la ley de los hombres sí puede ser modificada y cambiada, pero la ley de Dios no puede ser modificada, porque al principio varón y hembra los creó y eso no puede ser modificado. Pero la ley de una nación sí puede ser modificada, y sí podemos llegar a colocar y establecer en sus leyes que pueden adquirir matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por eso es que les conviene que tome más fuerza la ley de una nación que la ley de Dios. Así que rogamos que Dios prospere para que la ley de Jehová, su palabra, sus mandamientos sean los que imperen en cada nación. La palabra lo muestra. Cuando una nación no busca a Dios, esta no es bendecida. Así que rogamos que también nuestros mandatarios se sujeten a la voz de Dios, se sujeten a las ordenanzas que fueron hechas desde un principio. Y esta palabra que el Señor nos comparte desde ese principio, de que al principio varón y hembra los creó, es la palabra que debe prevalecer, permanecer. No existe forma alguna en que se pueda hacer una separación, ni de el hombre ni de la mujer como sexos, ni del matrimonio que Él constituyó al principio. No hay nadie que tenga la fuerza, la autoridad de poder separar el matrimonio, tal como lo hemos compartido muchas veces, porque si no lo hizo Dios con esta iglesia, si no lo hizo Dios con este pueblo, que lo vio adulterando, con un pueblo que lo vio fornicando, que lo vio teniendo hijos de fornicación, y veo a un Cristo que nunca le ha dado carta de divorcio a su iglesia, veo a un Cristo que jamás ha repudiado a su iglesia. Si Él no lo hizo, ¿cómo habremos de hacerlo nosotros? Rogamos que Dios le dé la fuerza a nuestros hermanos. La palabra tiene su propia fuerza, hermano, eso lo sabemos. De hecho, la palabra, esa misma fuerza que nos ha reunido y que nos ha convocado, me tomo de las palabras del hermano Claudio. Es preciosa la convocatoria, el estar juntos, y entendemos que lo único que permite esto es la fuerza de la palabra. Amén. Hemos limitado algunos momentos, le hemos restado tiempo a la alabanza, le hemos restado tiempo probablemente a las oraciones, con el objetivo de que la palabra nos dé la fuerza que necesitamos. Probablemente no tengamos la fuerza suficiente en este tiempo, pero la palabra sí lo tiene, por eso le damos más tiempo a ella, le damos la prioridad a la palabra. La palabra que traspasó los tiempos, traspasó los horarios, traspasó los lugares, y desde ese momento la palabra comenzó a hacer algo. Y es que la palabra tiene su fuerza, hermanos. La palabra no está sujeta a tiempo, a lugar, no está sujeta a un aparato. La palabra tiene su fuerza, ha tenido su fuerza para mantenernos en pie, ha tenido su fuerza para seguirnos haciendo perseverar en lo que hemos creído desde un principio. Si la palabra ha tenido esa fuerza, lo tendrá para hacernos llegar, como nos compartía el anciano, a la eternidad. Eso es una bendita verdad, hermanos. La palabra es la que produjo fe en nosotros. No había forma en que nosotros pudiésemos tener fe. La palabra en nosotros produjo esta fe bendita. Declaramos claro que ahora es nuestra. Y eso es lo que dice el verso bíblico, que nuestra fe es la que vence al mundo. Y se muestra como nuestra, pero en realidad sabemos que es una fe dada de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Y se nos atribuyó como nuestra por la palabra, por la fuerza de la palabra. Hermanos amados, el Señor nos ha advertido tantas veces, tantas cosas preciosas por medio de esa fuerza. Por eso es que es necesario que consideremos estas palabras cuando se nos arenga, se nos motiva, no solo a avanzar, sino a considerar al Dios que desde el principio tomó un hombre, tomó una mujer, para hacerlos perseverar en ese bendito llamamiento al matrimonio. El matrimonio es un llamado, lo entendemos así, por eso el apóstol Pablo llega a mencionar que hay hombres que nunca se van a casar, que hay mujeres que jamás se van a casar, porque a ellos se les fue dado ese bendito don de abstinencia para la obra, para el servicio. Pero hay otros que hemos recibido el llamado al matrimonio, y en eso, hermanos amados, ruego que la iglesia abrace el matrimonio más que nunca,
Abracemos el matrimonio más que en ningún otro tiempo, porque en este tiempo es donde el matrimonio, esa bendita constitución del principio, está siendo golpeada. Por eso es que Dios levanta hombres para pararse en esos lugares y que sean una voz, que sea la voz de Dios. La voz de la iglesia debe ser la voz de Dios. La voz de ustedes tiene que ser la voz de Dios. Hombres que defendemos el matrimonio, no importa lo que pase. Hombres que defendamos el matrimonio, no importa cuánta crisis, no importa cuántas dificultades. Él nos dejó un camino, nos dejó una senda trazada. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y el sentir de Cristo es nunca separarse de su amada. Nunca se separó de su amada. Es más, le está esperando con un banquete. Y eso ustedes lo saben. Hay una boda preparada. Hay un banquete preparado para dos, para él y su amada, su esposa. Él seleccionó el mejor vino para que siempre el corazón de esa esposa esté alegre. El Espíritu Santo. Se nos profetiza por medio del apóstol Pablo, el Espíritu mismo hablando a través del apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Ni la infidelidad de la iglesia, ni el adulterio de la iglesia, ni la fornicación de la iglesia. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque Él es el que está amando. Él es el que se dispuso en su corazón tomar a esa mujer, hablarle a su corazón, hacer que sus ojos se fijen solamente en ese amado. En este tiempo, en verdad, se nos habla y se nos dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Dios sabe por qué el Espíritu nos anhela celosamente. Probablemente los ojos de la iglesia estén inclinándose, o estén observando lo que no deben observar, pero si hay celos es porque Él la ama. Si Él la anhela celosamente es porque Él la ama. Y Él sabe que la iglesia no le pertenece a nadie más. El origen del hombre es el polvo. El origen de la formación del hombre es el polvo. De allí fue formado el hombre. El espíritu fue tomado de Dios mismo, pero la forma, su origen es el polvo, y la Escritura dice que al polvo tendrá que volver. Pero la esposa fue tomada de la costilla de Adán, y ese es su origen. Y a ese origen tendrá que volver. La iglesia fue tomada también de la costilla de Cristo, y ese es su origen, y a ese origen tendrá que volver. Y no hay nada ni nadie, y no importa cuántas situaciones pasen por la vida de la iglesia, tendrá que volver a su amado. Hermanos, abriguemos esa bendita esperanza, tal como el salmista, el rey David, busqué al Señor y Él me oyó. Dios oye a los que le buscan, porque saben que cuando hay un hombre buscándole, cuando hay una iglesia buscándole, es que se está volviendo a su origen. El origen de la iglesia es Cristo, no hay otro origen para la iglesia. El origen de la iglesia no es el catolicismo, el origen de la iglesia no es la reforma, el origen de la iglesia no son todos los acontecimientos religiosos, el origen de la iglesia es Cristo. Amén. Y les digo que no fue hace 2000 años atrás, porque las salidas de Él eran desde el principio, solo que se manifestó allí en la cruz del Calvario. Pero siempre estuvo en el corazón de Dios preservar esa semilla para que naciera la iglesia. El matrimonio, hermanos, profetizado, el matrimonio de Cristo y la iglesia, profetizado aún en un Noé y su esposa. Porque si meditamos cuál es el propósito de que Noé y su esposa subieran al arca, si en realidad no tuvieron más hijos. Noé y su esposa no tuvieron más hijos, no tenían para qué subir al arca. Bastaba con los hijos y las nueras de Noé. Seguirían procreándose. Pero allí estaba Dios profetizando que aún en medio de ese lugar habían matrimonios que se guardaban en fidelidad, aún había un esposo que se guardaba íntegro con su esposa, y eso es sombra de lo que Cristo es, guardándose siempre, guardando una iglesia para que algún día llegasen a ese día de la consumación del bendito matrimonio, en la eternidad, en la boda del Cordero, una boda en la que todos estamos invitados.
no solo como espectadores, sino como la iglesia misma en que será desposada. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos amados, sigamos avanzando con esta convicción clara. Si un pueblo permanece infiel, Dios sigue permaneciendo fiel, Él es fiel. Amén. Si abundó el pecado sobre la humanidad, la gracia sobreabundó. Señor. Esa es la esperanza nuestra, tal como decía nuestro hermano, que si llegásemos a caer y llegásemos hasta lo más bajo, desde allí el Señor nos rescatará. He visto hombres, he visto mujeres en peores condiciones que Pedro. No sé si Pedro, no sé hasta dónde le llegó el agua a Pedro, pero he visto hombres solo con su mano afuera del mar, ni siquiera teniendo las fuerzas para gritar auxilio, ni siquiera teniendo la fuerza, la vitalidad para declarar a las alturas diciendo: Señor, ayúdame. He visto hombres que ni siquiera han tenido la fuerza para gritar socorro, y aún así la mano generosa de Dios se ha extendido para levantar a estos hombres sumidos en la miseria, en el lodo cenagoso, como dice el salmista. Hasta el cuello sé que estuvo nuestro profeta Jeremías, en las cisternas, lleno de lodo, de barro. He visto hombres peores, en peores condiciones, sin fuerza alguna. Yo mismo me he encontrado con hermanos al salir desde aquí, caminar por allá, hombres y mujeres que se iban a encontrar con la muerte y que tenían una cita con la muerte. Yo iba con el hermano Samuel y yo caminaba y compartía algunas cosas con él, y había una mujer que tenía una cita con la muerte. El lodo ya le sobrepasaba la cabeza, ni siquiera levantaba la mano pidiendo auxilio. Iba detrás de nosotros, y yo recuerdo que le compartía al hermano, le decía: en Dios, hermanos, está la salvación, en Dios está el rescate, en Dios está todo lo que necesitamos. Y escucho una voz tímida de atrás que dice: hermanitos, ¿ustedes son hermanitos? Sí, le dije yo. Qué bueno que me encontré con ustedes, dijo. Avanzamos 2 cuadras y nos confesó sus intenciones de matarse, que ya no soportaba más. Y el Señor la rescató ese día. El Señor fue misericordioso. Fuimos con el hermano Samuel, la dejamos en casa, y ¿sabe cuál era la gran batalla que teníamos? Que no tenía llave para entrar. Y yo le decía: si la dejamos aquí afuera, decía en mi corazón, las tienen, las vendrán y se las llevarán otra vez. No teníamos cómo entrar a su casa. Señor, ayúdala, le dije. Pasaron 30 segundos, llegó un vehículo ahí. ¿Te acuerdas, hermano Samuel? Toma, te traje la llave de la casa que dejaste un día allá, ¿te acuerdas? Señor. Y entró. He visto hombres y mujeres en peores condiciones, y cómo Dios los ha rescatado de la muerte misma, hermano. Si Dios puede hacer eso tan tremendo con estos hombres que ni siquiera han gritado auxilio ni socorro, ¿cómo no lo hará con nosotros, que sabe que muchas veces le hemos gritado ayúdanos, Señor? Porque duele a veces fallarle a Dios, duele caer, como decía el hermano Claudio, duele llegar a eso más bajo, descubrirse lo que somos, que le hemos fallado a Dios, duele en el corazón. Y lo único que nos queda es pedirle socorro a Él. Amén. Y si Él te ha escuchado, si Él te ha buscado, te ha visto volver a su origen, a tu origen, como Él no extenderá su mano y te levantará de allí. ¿Se recuerdan de esa bendita alabanza? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios le sostiene con su mano. Amén. Amén. Hay una mano poderosa que está sosteniendo. Hay una mano poderosa que siempre está allí, atento, que no se descuida. Amén. Señor. Escuchaba a un predicador en la calle que decía: Satanás no se duerme nunca, Satanás no se duerme, está allí, atento, está controlándolo todo. Y yo le dije al hermano: no es verdad, el único que no se duerme es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Amén. No se dormirá ni se adormece el que guarda el alma de la iglesia. Amén. Hermanos amados, que el Señor siga haciéndolo como lo ha hecho hasta este día. La esperanza está puesta en aquel que tiene su mano extendida. Él preparó su mesa real y nadie la desordenará. Él nos dio cita. No se olviden y consideren esto, que cuando los hombres rechazaron y Él envió a sus siervos, no solo entraron los buenos, sino que los malos y buenos, dice la Escritura. Los malos y buenos
y su casa se llenó, y su mesa se llenó de malos y buenos. De que los hombres cuando fallan se consideran malos delante de Dios, malos y buenos, y allí estaban todos sentados a la mesa. Dios hará con esos corazones, Dios hará con el soberbio, Dios hará con el altivo. Por eso es que esa oración que hacíamos la semana anterior, no queremos que Él nos mire de lejos. Es verdad, a veces se ha manifestado la arrogancia y la altivez, pero bueno es tener un clamor y decirle: Señor, no quiero que tú me mires de lejos, porque si tú me miras de lejos, entonces voy a entender que paso a paso me he estado apartando de ti. No hay otra explicación, porque Él nunca se apartará de la iglesia, Él nunca se apartará de nosotros. Pero si de pronto Él mira a alguien desde lejos, es porque el hombre paso a paso se alejó. Que nos ayude el Señor a volvernos a Él, a volvernos a su presencia, a volvernos a nuestro origen. Bueno Dios, que siempre nos provee una palabra para hacernos volver a Él. Amén. Que la paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Permítame orar así, hermano, como estamos. Padre bueno, gracias te damos por estar delante de ti. Amén. Primero por eso, Señor, por estar en tu bendita presencia. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque en otro tiempo la única presencia que estaba delante de nosotros era ese pecado que no nos dejaba verte, conocerte, saber quién eras tú. Y te damos gracias, Señor, porque moviste todo tu poder para traernos hacia tu presencia. Amén. Y allí estamos desde el día en que tú nos recogiste, desde el día en que tú nos llamaste, allí estamos en tu bendita presencia. Y si es en comunión, cuánto, mucho mejor, Señor, cuánta más alegría si estamos juntos y en comunión en tu presencia. Padre amado, muchas gracias por la comunión que tú has permitido, por la convocatoria, por esto precioso. Hay hombres que en el mundo sacrifican todo, sacrifican su dinero, su tiempo y traspasan la cordillera para ir a entretenerse en situaciones deportivas y lo sacrifican todo. Pero cuando tú convocas, Señor, no pueden atender y a pesar de que lo tienen todo y a pesar de que creen que tienen la inteligencia suficiente, no pueden atender a esta convocatoria real, a este llamamiento real donde el Rey es quien convoca. Padre, gracias por permitirnos atender a estos hombres sencillos, mujeres sencillas. Nos permites entrar a tu presencia. No había forma en que nosotros pudiésemos comprar una entrada, inscribirnos, acceder. Por tu bendita gracia estamos, Señor, en tu presencia. Padre amado, rogamos que de la misma forma como has tenido el cuidado a través de todas las generaciones para guardar un remanente, guarda a tu iglesia en estos tiempos que son malos, en estos tiempos que el mundo está haciendo y está mostrando todo lo que son, están manifestando realmente todas sus concupiscencias, todos sus deseos, todas las lascivias. Pareciera que la cosa nunca se va a arreglar. Rogamos, Señor, que en todo este mundo malo sigas guardando tu iglesia, sigas guardando tus hijos, los mantengas en integridad, los permitas conducirnos por la sana doctrina, que no nos apartemos nunca de las benditas enseñanzas que nos dejaste por medio de nuestros apóstoles. Señor, que tu palabra, que con esa fuerza nos atrajo un día, nos llamó, nos lavó, que el día que tuvimos este lavamiento por la palabra, el día que tú nos trajiste a tu presencia y nos hiciste nueva criatura y nos llevaste allí al bautismo, con esa fuerza, Señor, nos metas también la doctrina y nos permitas perseverar en ella, en tu disciplina, para que así podamos abrazar tu palabra, abrazar estos matrimonios, abrazar nuestras familias, para que sean esta la esperanza de las futuras generaciones. Señor, te lo pedimos confiado en que tú siempre nos oyes y porque te hemos buscado con un corazón sincero. Cada uno de nosotros nos hemos acercado con un corazón sincero, porque sabemos que tú estás presente en cada uno de nosotros, que no podemos presentarnos de otra forma, no podríamos presentarnos con orgullo ni altivez, puesto que tú examinas cada corazón. Tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros y en nosotros. Padre amado, fortalece a tu iglesia, fortalece a tu amada, que así sea, Padre amado. Rogamos que bendigas a tu pueblo en toda la tierra,
que ayudes a nuestros hermanos en Santiago, que no permitas, Señor, que esta nación termine conduciéndose y siga conduciéndose por tus concupiscencias, sino que tu mandamiento y tu voz se haga notoria y se establezca con más fuerza que nunca el reino de Dios en esta nación donde tú nos has colocado para predicar tu palabra. Padre amado, que así sea, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén.